En esta clase vamos a iniciar explicando lo que son las ecuaciones trigonométricas. ¿Por qué les digo que vamos a iniciar? Porque en sí vamos a ver más que todo las ecuaciones trigonométricas básicas y también vamos a aclarar o vamos a especificar el intervalo en el cual vamos a tener las soluciones para esas ecuaciones trigonométricas. Primero, en las ecuaciones trigonométricas intervienen funciones trigonométricas. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? Sería el seno, el coseno y la tangente, que son periódicas y por tanto sus soluciones se pueden presentar en uno o en dos cuadrantes y además se repiten en todas las vueltas. Para resolver una ecuación trigonométrica haremos las transformaciones necesarias para trabajar con una sola función trigonométrica. Para ello utilizaremos lo que son las identidades trigonométricas fundamentales que en las clases anteriores se estudiaron. Aunque ese apartado de utilizar las identidades trigonométricas fundamentales se estudiará hasta en la siguiente clase. Esta clase tiene como objetivo presentarnos las ecuaciones trigonométricas básicas y trabajar con su conjunto de solución, y en la siguiente clase ya se trabajaría con lo que son las ecuaciones trigonométricas aplicando identidades trigonométricas fundamentales. Es necesario aclarar que, para obtener el conjunto de solución, es necesario encontrar todas las soluciones dentro del intervalo de 0 grados a 360 grados, es decir, el valor de teta, del ángulo teta, acá puede ser cualquier símbolo, no necesariamente debe ser teta, pero a lo que se refiere es que el valor del ángulo teta debe estar entre 0 grados y 360 grados, sin medir exactamente los 360 grados. A eso se refiere este símbolo. Ahora bien, que equivale a la vuelta completa o a toda la circunferencia. Anteriormente acá nos decía que las funciones trigonométricas son periódicas y por tanto sus soluciones pueden presentarse en uno o en dos cuadrantes y además se repiten en todas las vueltas. Pues prácticamente esto lo vamos a resumir o lo vamos a especificar cuando veamos la circunferencia trigonométrica o el círculo trigonométrico. Bueno, pasemos a ver algunas aclaraciones acerca de cada función trigonométrica. Cuando tengamos o se utilice la función del seno, tendríamos lo siguiente. Vamos a obtener, en este caso, vamos a hacer un plano cartesiano en donde vamos a especificar los ángulos cuadrantales, que sería 0 grados, 90 grados, 180 grados y 270 grados. Esos serían los cuatro ángulos cuadrantales. Acá, para completar la vuelta, terminaríamos con los 360. Aunque no es tan necesario agregarlo, pero es bueno que lo sepamos. Ahora bien, si un resultado que se obtiene con seno es un ángulo de 30 grados, es decir, resolvemos una ecuación y obtenemos como resultado 30 grados, para obtener eh, otro ángulo que se encuentra dentro de, que siempre es una solución, tendríamos que a este ángulo tendría a 180 grados, esto será siempre de fórmula, a 180 grados restaríamos el ángulo que nos dio como resultado y obtendríamos un ángulo de 150 grados. ¿A qué me refiero con esto? La cuestión sería que siempre que utilicemos el seno, la función seno, y por así decirlo obtengamos una respuesta de 30 grados, para obtener la otra respuesta que también estaría dentro del conjunto de solución, para obtener esta respuesta a 180 siempre le vamos a restar los 30 grados y así obtendríamos esta respuesta. Ahora bien, ¿por qué ambas serían respuestas si utilizamos la función seno? Pues prácticamente
Si comprobamos con la calculadora, el seno de 30 grados es exactamente igual al seno de 150 grados. Lo podemos hacer acá. Seno de 100, bueno, empecemos con 30 grados. Tenemos como resultado un medio o 0.5. Si colocamos en lugar de 30, colocamos el seno de 150, también obtenemos 0.5. ¿Qué significa? Que para la ecuación que se resolvió y obtuvimos como resultado 30, también 150 es un resultado viable. Razón por la cual tanto 30 grados como 150 grados serían ambas respuestas. Ahora, en un ejercicio pues tendríamos que aplicar esa formulita si apareciera la función seno. Tanto para el seno, para el coseno y para la tangente, esa formulita sería distinta. Para el seno, recordemos, a la respuesta que nos dio a 180 tendríamos que restarle la respuesta que nos dio el ejercicio para obtener ese otro ángulo. Ahora, si analizamos la función coseno, pues en este caso siempre dentro de un plano cartesiano y marcando los ángulos cuadrantales, y ahora obtuvimos siempre como resultado a la ecuación que tiene la función coseno, obtuvimos como resultado coseno. Ahora bien, ¿cómo vamos a encontrar la otra posible solución? Pues prácticamente ahora a 360 le voy a restar el ángulo que obtuvimos como primera respuesta, que sería 30. Entonces a 360 le restamos 30, eso nos daría como respuesta 330. ¿Qué significa? Este ángulo de 330 al trabajar con la función coseno es lo mismo que trabajarlo con el coseno de 30. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si tuviéramos el coseno de 30 grados, eso sería exactamente igual al coseno de 330 grados y lo podemos comprobar con la calculadora. Si colocamos coseno de 30 grados, eso nos daría como resultado, vean ahí tenemos, si lo pasamos a decimal, sería 0.86 y por ahí tenemos otro decimal. Ahora bien, si tuviéramos, borramos esto, si tuviéramos coseno de 330, tendríamos exactamente la misma respuesta. Vean, acá tenemos raíz de 3 sobre 2 y acá tenemos coseno de 330, raíz de 3 sobre 2. Prácticamente es la misma respuesta. Por lo tanto, podemos afirmar que ambas son soluciones para la ecuación que se resolvió. Aclaro, por el momento no tengo una ecuación, lo único que les estoy explicando es el tratamiento que le vamos a dar a las respuestas. Y finalmente, tenemos la función tangente, siempre dentro de un plano cartesiano, marcando estos ángulos. Vean, aquí sí ya tenemos los ángulos cuadrantales, 0, 90, 180, 270 y se termina con 360. Si obtenemos siempre como resultado un ángulo de 30 grados, pero ahora trabajando con la función tangente, ¿cómo nos quedaría? Pues prácticamente tendríamos acá este otro ángulo que se obtendría de a 180 le sumamos 30 grados y eso nos daría como resultado 210 grados. ¿Qué significa? Que ambas serían respuestas para la ecuación que se resolvió. En este caso implica que la tangente de 30 grados es igual a la tangente de 210 grados. En este caso tendríamos, si lo comprobamos con la calculadora, tangente de 30 grados, eso sería igual, vean, ahí lo tenemos, 0.57, y si
utilizamos la tangente de 210 grados, tendríamos que tener exactamente la misma respuesta. Por ahí lo tenemos, vean, tangente de 30 grados y la tangente de 210 grados. Por lo tanto, siempre que resolvamos, ya sea con función de seno, vamos a 180 le restaremos el ángulo, con función de coseno, a 360 le restaremos el ángulo, y cuando trabajemos con la tangente a 180 le sumaremos el ángulo, y prácticamente se nos formarán esas figuras. En conclusión, tendríamos lo siguiente. Tendríamos para una función de seno, pues los dos cuadrantes que se pueden ocupar son el primero y el segundo, estos dos de la parte de arriba, o el tercero y el cuarto. Como habíamos leído anteriormente en la teoría, el conjunto de solución o las soluciones se expresan muchas veces en dos cuadrantes, a no ser que el conjunto de solución sea un ángulo cuadrantal, ahí sí cambiaría. Pero de lo contrario, la función seno puede representarse, el conjunto de solución en la función seno se puede representar en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante, o en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Ya vamos a ver el círculo trigonométrico para esa representación. Y recordemos que en estos casos, pues el seno de 30 grados sería igual al seno de 150 grados. Acá se está tomando como ejemplo 30 grados y se obtuvo como resultado 150, pero en realidad puede ser cualquier ángulo de acá y nos puede dar como resultado también cualquier ángulo de acá que cumpla esa condición. Tenemos también en la función coseno que, como podemos observar, los cuadrantes que utilizan el conjunto de solución son el primer cuadrante y el cuarto cuadrante. Puede representarse en estos dos cuadrantes, o también se podría representar en el segundo cuadrante y en el tercer cuadrante, en cualquiera de los dos cuadrantes. Pero vean la diferencia entre la gráfica que nos quedaría para la función seno, primer cuadrante, segundo cuadrante, o tercer cuadrante, cuarto cuadrante, es decir, esa figura acá abajo, o en la función coseno, que tendríamos acá, primer cuadrante, cuarto cuadrante, o segundo cuadrante con el tercer cuadrante. Y ya veremos cómo se podría representar en ambos. Ahora bien, la última, y también recordemos que el coseno de 30 grados sería igual al coseno de 330 grados. Y la última, que sería la función tangente, en donde su representación sería en un cuadrante opuesto. En este caso, si el primer ángulo está en el primer cuadrante, el segundo tendría que estar en el tercer cuadrante, o si el primer ángulo estuviera en el segundo cuadrante, el otro ángulo estaría en el cuarto cuadrante. Prácticamente esas serían las tres gráficas que nosotros obtendríamos para cada función trigonométrica. Para la función seno, esta gráfica, función coseno y la función tangente. Prácticamente serían figuras diferentes o gráficas diferentes, y de acuerdo a eso nos vamos a guiar. De igual manera, no debemos olvidar que como una solución tendríamos 30, y para obtener la segunda a 180 le vamos a restar la primera solución. En el caso de coseno, si ya obtuvimos una solución, para obtener la otra solución a 360 le vamos a restar la primera solución. Y en el caso de la tangente, si ya obtuvimos la primera solución, ahora a 180 le vamos a sumar esa solución. Vean, en el seno a 180 se le resta la primera solución, en el coseno a 360 se le resta la primera solución,
Y en el caso de la tangente, a 180 se le suma la primera solución. Esas serían prácticamente las fórmulas que se utilizarían en el caso que utilizáramos una función seno, coseno o tangente. Acá tenemos el círculo trigonométrico. En este caso, el círculo trigonométrico lo que hace es mostrarme la relación que tienen las soluciones en dos cuadrantes. Veamos, acá tenemos todas las razones trigonométricas, que sería el seno, y lo voy a determinar así: seno para este ángulo, seno para el ángulo de 134, para el ángulo de 225 y posteriormente para el ángulo de 314. Estos cuatro ángulos son los que se van a tomar como base o como muestra. Acá tenemos también coseno para estos cuatro ángulos y también tenemos la tangente también para los cuatro ángulos. Entonces, vamos a ver cómo se relacionan las soluciones en dos cuadrantes. Por ejemplo, vamos a analizar seno. Si en seno movemos esta parte de acá, vean, estas dos serían las soluciones. Estas dos soluciones nos darían una razón trigonométrica igual. Por ejemplo, seno de 49.68 grados es 0.76. Significa que el seno de 130.32 tendría que ser también 0.76. Vean la forma que se crea por acá. Es exactamente la que teníamos anteriormente. Ahora, ¿qué sucede con estos dos? Con estos dos ángulos, como podemos observar, también nos dan 0.76, pero negativos. Vean, es decir que estos dos ángulos serían una respuesta, pero para otra razón trigonométrica, cuando este resultado nos dé negativo. En este caso, estos dos sería cuando el primer resultado es positivo. Ahora bien, ¿qué sucede si pasamos abajo? Vean, ahora tenemos estos dos ángulos iguales, acá los tenemos, tanto el seno de 313 grados nos da menos 0.72 y el seno de 226 grados también nos da menos 0.72. Es decir que cuando las soluciones se hacen acá abajo, el resultado de la razón trigonométrica será positivo. Pero si las dos soluciones están en la parte de arriba, vean, tomemos en cuenta que estas dos son las soluciones, nos daría la razón trigonométrica un resultado positivo. Ahora analicemos el coseno. En el caso del coseno, recordemos que los cuadrantes eran el primer cuadrante o el cuarto cuadrante o el segundo cuadrante junto con el tercer cuadrante. Veamos, significa que el coseno de 49.2 tiene que ser igual al coseno de 310.8. Veamos, coseno de 49.2, 0.65 y coseno de, acá lo tenemos, 310.8, 0.75, ambos positivos. Si lo movemos, vean como esos dos valores siempre son los mismos. Ahí los tenemos. Si se va moviendo, pues prácticamente esos dos valores siempre son los mismos. Y veamos lo del cuadrante 2 y el cuadrante 3. Podemos observar que también son iguales, pero con signo negativo. Eso significa que se encuentran opuestos a estos dos cuadrantes. Ahora analicemos la tangente. En el caso de la tangente sería la tangente de 41.38 será igual a la tangente de 200.21. Veamos acá, tangente de 41.38, 0.88 y tangente de 221.38, 0.88, exactamente iguales. Y si nosotros los movemos, vean, prácticamente siguen siendo iguales. Ahora, ¿qué sucede con la otra diagonal?
con el ángulo de 131 y de 311. Vean, tangente de 131 y tangente de 311 son menos 1.13, menos 1.13, lo único que negativos. Entonces, eso es lo que tiene el círculo trigonométrico, que siempre las soluciones van a ser 2 porque van a estar ubicadas en los dos cuadrantes. Continuando, veamos algunos ejemplos. Ya adentrándonos a lo que son las ecuaciones trigonométricas, pero digámoslo de una forma básica. Tenemos el primer caso, seno del ángulo es igual a 0.5. En el caso que tengamos una razón trigonométrica, aunque esa podría ser una ecuación, vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a despejar únicamente la palabra seno. En este caso, como tendríamos el seno del ángulo es igual a 0.5, entonces seno pasaría a ser seno inverso a este otro miembro. Entonces nos quedaría el ángulo teta es igual a seno inverso o seno a la menos 1 de 0.5. Colocamos eso en la calculadora, shift, seno inverso, ahí lo tenemos, de 0.5 y eso nos daría como resultado 30 grados. Es decir, que la respuesta, una de las respuestas sería 30 grados. Ahora bien, esa respuesta la vamos a graficar. Si graficamos en este plano, 30 grados estaría en el primer cuadrante, por acá. No es necesario que nos quede exacto, lo único que sí debemos saber ubicar los ángulos en su respectivo cuadrante. En este caso, en el primer cuadrante tenemos ángulos de 0 a 90 grados, en el segundo cuadrante de 90 grados a 180 y en el tercer cuadrante de 180 a 270, finalizando el cuarto cuadrante de 270 a 360 grados. Bueno, en este caso ubico en el primer cuadrante la respuesta que obtuvimos, que sería 30, y como estamos trabajando con la función seno, entonces eso significa que para encontrar este otro ángulo a 180, este 180 ya sería de fórmula, le restamos el ángulo que obtuvimos, que sería 30, por lo tanto nos daría 150, que significa que la segunda respuesta sería 150 grados. Y ya sabemos que tanto 30 grados como 150 grados están en un intervalo de 0 a 360 grados, que es lo que tendríamos que cumplir para todas las opciones. En este caso, como podemos observar la gráfica, pues prácticamente las soluciones se encuentran para el seno en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. Inclusive, este fue el caso con el que se puso el ejemplo para al inicio, cuando se pretendía aclarar lo que iba a ser el conjunto de solución en dos cuadrantes. Veamos el segundo ejemplo. Ahora tenemos coseno. Coseno del ángulo es igual a menos 0.5. Lo que vamos a hacer ahora es, primero, como solamente tenemos coseno del ángulo y teta sería nuestra incógnita, vamos a despejar únicamente coseno. Cuando despejamos solo la palabrita coseno, pasaría a este miembro a ser coseno inverso o coseno a la menos 1 de menos 0.5. Colocamos eso en la calculadora y tendríamos shift, coseno inverso, vean ahí estaría la tecla coseno, en este caso menos 0.5, cerramos paréntesis y ahí obtenemos como resultado 120. Tendríamos como resultado 120 grados. Ahora, esta respuesta la vamos a graficar. El plano cartesiano siempre sería este. Voy a ubicar, ahora tengamos cuidado, 120 grados estaría en el segundo cuadrante, como les había dicho. Acá el cuidado sería que tenemos que ubicar bien lo que son los ángulos en su respectivo cuadrante.
120 se encuentra entre 90 y 180 grados, segundo cuadrante. Ahora bien, en este caso, para determinar el otro ángulo, como estamos trabajando con la función coseno, tendríamos que a 360 restarle el ángulo que obtuvimos como resultado, que sería 120. Y sabemos que 360 menos 120, ustedes lo pueden hacer con la calculadora, eso nos daría 240. Por lo tanto, la otra solución sería el ángulo, sería igual también a 240. En este caso, estas dos serían las soluciones. Como podemos observar, siempre vamos a tener dos soluciones. Ahora bien, si comprobamos, si quisiéramos comprobar acá en la calculadora, si colocamos coseno de 120 grados, eso nos daría como resultado menos 0.5, tal y lo que tenemos acá. Ahora, si en lugar de 120 colocamos 240, también tendríamos menos 0.5. Significa que ambas son soluciones. Y gracias a ello, gracias a la gráfica, pudimos obtener la segunda solución. Y como les dije, en el caso del coseno, nos puede quedar el primer cuadrante o el cuarto cuadrante, o el segundo cuadrante con el tercer cuadrante. Siempre ambos cuadrantes.